en este mismo instante, en otra aula, se hace una reunión de la quinquenal, otra agrupación, con la cual, bueno, ustedes me conocen, algunos sí, algunos no, saben más o menos lo que pienso, los chicos saben lo que yo pienso en algunas cuestiones, y la verdad que su pluralidad de apertura me enorgullece, así que muchas gracias. El debate es una cosa fantástica, lo que hace crecer, más que todas las cosas, y hoy va a ser un momento de debate. Yo coincido con Julio básicamente en que estamos en una etapa de crecimiento, en todo lo demás tenemos posiciones distintas, así que como la verdad absoluta no existe, son todas verdades relativas, intentaremos yo presentar la mía y plantearle un poco lo que un poco dicen nosotros los peronistas somos que nos gusta escuchar a la gente. De hecho hay un logo que dice Programa de Formación Popular en Economía, porque hacemos esto de ir por todos los barrios de todas las provincias de hace varios años para charlar de economía, más que nada específicamente de unas cuestiones de política económica particulares, cómo afectan la vida de la gente en distintos lugares del país, por qué hay que defenderlos o por qué no, y charlar con la gente. En momentos eran más complicados, por ejemplo después de la 125, ahora son momentos más cálidos, pero al charlar con la gente uno, digamos, entiende algunas cosas que después ve en los números. Hoy Argentina, y a diferencia de lo que pensaba Julio, está en el mejor momento histórico de los últimos 20 años en casi todos sus indicadores. Algunos que son más económicos que no dicen nada, por ejemplo, pero que es el indicador más común de lo que llamamos economía de bienestar, que es el indicador de SEM de bienestar, que es el más alto de toda la historia de Argentina, mucho más alto incluso que antes de la dictadura. Pero claro, ese indicador mezcla dos cosas que son a veces incompatibles, que es la riqueza per cápita y la desigualdad, cómo ponderamos cada cosa, es medio raro. Por eso está bueno preguntar a la gente, y la gente se expresa en las elecciones, y en las elecciones está diciendo que efectivamente está bien, está contenta. Ahora la pregunta es, efectivamente, en ese contexto todavía tenemos, según el indicador que utilicemos, que lo vamos a ver esos datos, por supuesto hoy no quería hablar del modelo porque esa charla fue del día de ayer, hoy es perspectiva 2011, pero sí, efectivamente tiene razón Julio, hay pobreza que triplica el nivel de 74, la tasa de indigencia está más o menos parecida, independientemente de la canasta básica del IPC 7 provincias o del INDEC, la indigencia está en niveles similares a 74, pero no así la pobreza, no así la desigualdad. El desempleo es el cuádruple, el ratio 90-10 es el doble, el Gini está 10 puntos por arriba y la distribución funcional de ingresos todavía está 4 o 5 puntos por debajo. Si incluimos el empleo público en el cálculo de la distribución funcional de ingresos. Efectivamente, entonces, respecto a los estándares históricos de la Argentina, los mejores que tenemos, estamos bastante lejos. El problema es que justamente lo importante es ver la dinámica, y eso es un poco lo que queremos ver, porque para entender lo que fuimos llamado hoy en día, digamos, para la charla de hoy, que es la perspectiva de 2011, tenemos que ver no solamente la comparación histórica a largo plazo, sino la dinámica reciente, ver las perspectivas internacionales, que coincido con Julio, que son centrales para determinar, pero hay una diferencia. Yo creo que lo determinante son las políticas nacionales, siempre lo fueron así. Fíjense que el periodo de crecimiento histórico es largo en el mundo, viene de la década del 90 y en el 2000 creció el mundo, y Argentina en el 90 tuvo otro modelo económico. Mientras el mundo crecía, la Argentina no crecía y se deterioraban todos los indicadores. Ahora el mundo sigue creciendo, igual que en los 90 tiraba por el sur, en los 90 también China, India tiraban el crecimiento económico, y Argentina no crecía, ahora crece. Quiero decir, siempre en América Latina las políticas nacionales sobredeterminaron las políticas económicas y las políticas de todo tipo, sobre todo las que tienen que ver con un golpe de Estado, etcétera. Las políticas internas sobredeterminaron las políticas internacionales en lo que tiene que ver con la definición de la dinámica del bienestar del conjunto de la población. De más está decir que un golpe de Estado sobredetermina cualquier cosa, pero incluso las políticas nacionales y económicas también fueron y siguen siendo, a mi entender, más importantes que el contexto internacional, aun cuando, por supuesto, el contexto internacional condiciona, como lo pueden ver en el año 2008-2009, como bien señaló, y como también pasó con la crisis rusa, con la crisis brasileña, con la crisis asiática en los 90, pero siempre en el marco de que lo que condiciona principalmente la dinámica del país son las propias medidas que adopta para que este modelo sea desarrollo o no. Ahora, esto que decíamos recién de la dinámica reciente tiene que ver con cosas interesantes, digamos, para señalar, porque en el fondo ahora vamos a hacer unos números, y vamos a hacer números de la parte macroeconómica de lo que pasa y de las perspectivas de lo que puede pasar, pero en verdad también yo quiero hablarle de cuestiones teóricas, que ahí también donde tenemos una profunda diferencia con Julio y con buena parte tanto de la derecha económica como de la izquierda económica, los que interpretamos cómo funciona el modelo post-convertibilidad. Y en esto lo hago en una pequeña, si quieren, un
publicidad. Dentro de un mes sale un libro nuestro con Crobeto sobre Marcelo Diaman, en el cual hacemos una recopilación de ensayos nuestros y de otras personas respecto de la teoría económica de Marcelo y cómo influyó en el nuevo modelo de desarrollo que está vigente a partir especialmente del año 2005, diría yo, pero se puede discutir. Y un artículo de ellos, uno que escribimos nosotros con Pablo Chena, habla sobre los dos modelos de la postconvertibilidad, donde buena parte de los economistas, como Julio, piensan que es un solo modelo de salarios bajos y altas ganancias, y nosotros entendemos que eso es un error, y que hubo de facto dos modelos, uno 2002, mediados 2002 hasta 2005, hasta que se va a la baña, hasta que Kirchner se pelea con la baña en ese momento quería que los salarios dejaran de subir, básicamente quería subirlo por productividad, congelar la distribución funcional del ingreso en el peor momento histórico, en el peor registro histórico de la distribución funcional del ingreso en Argentina, y sigue a congelarlo, porque que crezcan los salarios por productividad significa que si además hay inflación, los salarios, la participación de los trabajadores en el producto cae. Pero bueno, supongamos que ellos creen que cuando los salarios crecen igual que la productividad, como bien decía Julio, no hay inflación, creen esa versión, los liberales, y entonces lo que querían era dejar que no cayera más la tasa de ganancia, porque el modelo era lo que en la jerga de los economistas denominamos profit debt, tirado por los beneficios, como creen tanto los marxistas como los liberales. Y yo creo que se equivocan. De vuelta, no es una verdad absoluta, es una verdad relativa, y nosotros lo testeamos y en hecho, bueno, nosotros hacemos mucha econometría y nos jugamos eso, no tiene que ser una verdad, pero lo que entendemos es que capaz que parte de la percepción del error fue creer que efectivamente entre el 2002 y el 2005, o 2004 digamos, empeoró la distribución funcional de ingreso, los salarios reales eran muy bajos y la economía creció. Y eso llevó a muchos autores, creo que el más reconocido al respecto que habla de esta manera es Roberto Frenkel, pero hay varios que han, bueno, Damil, varios profesores de la cátedra que han visto en ese periodo inicial de fuerte crecimiento del producto, recuperación y distribución regresiva del ingreso, una idea de que la economía argentina era profit debt, era por los beneficios. Entonces, cuando hay beneficios altos, la economía crece, y si de pronto queremos redistribuir progresivamente desde las rentas y los beneficios hacia los trabajadores, se empieza a agotar el modelo. Creo que Nicolás Arceo dice algo parecido, Mariana González, hay varios investigadores, no solamente digamos que de distintas vertientes, que plantean esta idea de que en verdad por eso 2006-2007 el modelo se agota 2008, y por eso no creció en 2008 y 2009 se cae, porque en verdad los salarios reales crecieron, fueron comiéndose la tasa de ganancia, y un modelo profit debt sin ganancia no crece. Cuando en verdad no creció en 2008 y 2009 por la crisis internacional. Salimos de la crisis internacional y la economía sigue explotando, y los salarios reales no paran de crecer, y ahora hablamos que hay realmente yo creo una diferencia estadística que son importantes, que los salarios reales nunca dejaron de crecer, crecieron todos los años, independientemente del indicador que se tome. Ahora vamos a discutir respecto a eso porque es importante y creo que es el punto central de la discusión. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos creciendo si en verdad el margen de beneficios sigue cayendo? No, la tasa de rentabilidad que es bastante constante, incluso muy elevada, pero eso tiene que ver porque hay dos efectos, margen y rotación, y después vamos a discutir al respecto. La tasa de rentabilidad es muchísimo más elevada que en la convertibilidad, por ejemplo, es cierto. Pero el margen de beneficios también, pero creció mucho hasta 2004 y de ahí no para de caer. Por lo menos todo eso es lo que dicen todos los balances que uno examina. Ok, principalmente por transables. Es cierto que no transables, por ejemplo, entre marzo de 2008, en los periodos, en los dos picos de aceleración inflacionaria que hubo, por ejemplo, en 2008 con el conflicto del campo, y entre octubre de 2009 y marzo de 2010 con la aceleración del precio de la carne y las demandas y las presiones inflacionarias posteriores, hubo dos momentos de crecimiento de vuelta de margen. Pero en general, la tendencia de 2005 hasta hoy es de margen cayendo. Y sin embargo, la economía no para de crecer. De hecho, el año 2010 fue el de mayor crecimiento casi de toda la serie. El modelo no es profit debt, el modelo es wage debt. Lo que pasa es que se confundió el primer periodo, para nosotros, muchos economistas han confundido el primer periodo inicial de crecimiento de la economía con caída de la participación trabajadora en el producto, pensando que era profit debt, y en verdad fue otra cosa. Fueron dos efectos riqueza. Básicamente la economía creció entre 2002 y 2005 por construcción de automóviles, consumo de bienes durables, después lo vamos a ver, está en el documento, los invito a leerlo. Consumo de bienes durables, básicamente del efecto riqueza por la devaluación de quienes habían sacado los dólares, y quienes sin sacarlos tuvieron que hacer la operativa de compras de muebles y de automóviles vía Corralito y Corralón. Ustedes son algunos muy chicos, los no tanto se deben acordar. Esos dos mecanismos generan básicamente un fuerte incremento de algo que tiene que ver con consumo durables por efecto riqueza, porque si hubiera sido profit debt, hubiera aumentado brutalmente la inversión en bienes transables, como dice Roberto Frenkel, y eso nunca pasó. Miren las estadísticas internacionales, nunca jamás pasó. El aumento de la inversión fue muy fuerte, pero fue construcción. Lo que pasa es que en Argentina
dentro de la inversión, por un artificio contable, si quieren, o un consenso contable al respecto, construcción y automóviles, por ejemplo, están dentro de inversión. Entonces parecía que la inversión aumenta y entonces, claro, entonces fíjense, aumenta el margen, aumenta la inversión, el modelo es profit-led, si queremos aumentar los salarios, el modelo se cae, es un modelo para pocos. Y la Argentina es un modelo wage-led y es un modelo para muchos. Tiene una restricción, como todo modelo wage-led, que es la cuenta corriente, la restricción externa, sobre el cual vamos a ver que sí es una espada muy pendiente todo el tiempo. Pero entender esta diferencia entre los dos modelos que estuvieron vigentes en la convertida y que el punto de ruptura es cuando la Baña pide eso, pierde. En la discusión Néstor Kirchner le pide que se vaya y a partir de ahí empieza, como ustedes saben muy bien, a ver el crecimiento histórico más grande de paritarias en la Argentina que jamás tuvo en toda su historia. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo no traje ahora, tengo en otro PowerPoint, pero en el año solamente el año 2009 se hicieron más paritarias que en toda la convertibilidad. En un año se hicieron más paritarias que en toda la convertibilidad, con el agregado, por supuesto, que las paritarias en la convertibilidad eran a la baja, no hacia la alza de los derechos de los trabajadores. Y esto no se hacía en la época que estaba la Baña ministro, que eran, si ustedes no recuerdan mal, eran aumentos de sumas fijas, sumas no remunerativas, no querían aumentos paritarios. De hecho, la gran pelea que tuvo por Clarín y por La Nación la Baña con Moyano al respecto fue bastante significativa. A partir de ahí, Néstor Kirchner baja el pulgar, se va a la Baña y la dinámica tiene que ver con la recuperación de los salarios reales. Todo el mundo pensaba que eso iba a agotar la tasa de ganancia y el modelo iba a caerse, y lejos de caerse, el modelo está en pleno apogeo. A nuestro entender, está en el momento de mayor apogeo, con una sola restricción, que es la de siempre, que es la restricción externa, que es al mismo tiempo la que restringe el crecimiento como la que también determina la dinámica inflacionaria, y eso lo vamos a discutir. Ahora, para poder un poco discutir esto y hacia dónde vamos, el punto de partida es dónde estamos. Y dónde estamos es en un año que ha recuperado mucho de lo que se perdió en el 2009, y coincido con Julio, hay una discusión respecto a si fue el crecimiento un poquito menos de 0,1 o si fue una caída de 2 puntos. En todo caso, 2009 no fue un buen año, fue un mal año, pero todas las proyecciones que había de todos los analistas domésticos e internacionales decían que en 2010 iba a ser un año malo, porque en verdad el problema no era externo, era de lo externo, era una cosa que en todo caso profundizaba. El problema era interno, que el incremento de los salarios había comido el margen de ganancia y el modelo no podía crecer más. Bueno, el modelo creció en el 2010 como no había crecido jamás antes. Y ustedes lo ven en el producto, lo ven en el MAE, lo ven en la producción industrial. Y cuando vemos la producción industrial en su composición, sí es cierto, una parte que marcaba Julio, que en el 2010 automotores explica una gran parte del crecimiento, y automotores efectivamente tiene un componente nacional bajo, genera bastante inversiones, pero ven ahí, y ahí está mi diferencia, es que claramente no fue el único sector. Y fueron muchos los sectores industriales que crecieron mucho, muchísimo, y que tienen un componente nacional altísimo, digamos. Y fíjense que ahora en el 2011 el que está mandando es metalmecánica y textil. Textil es todo nacional. Y efectivamente, digamos, estas cosas es importante saberlo, porque, por ejemplo, si bien es cierto que las exportaciones mayoritarias son de productos primarios, son las que permiten relajar la restricción externa para que crezcamos, y si no sería complicado, y es un modelo que queremos cambiar y no podemos, y se complica, y ahí vamos a discutir al final, porque en eso sí tenemos algunos puntos de coincidencia con Julio. Digamos, lo que no es cierto es que eso ha sido lo más dinámico. Las exportaciones que más crecieron fueron las industriales, no las primarias. No son mayoritarias, es cierto, son las que más crecieron en este modelo de desarrollo. Las industriales, las manufacturas de origen industrial, fueron las que más crecieron en exportaciones. Por supuesto, las primarias son tan desproporcionadas en términos de punto de partida inicial nivel, que son las que finalmente terminan determinando el resultado de la balanza comercial y, por supuesto, la cuenta corriente. La construcción explota, las ventas de supermercados, estos son todo a precios constantes, 30%, 40%, y por eso los recursos tributarios. Pero de vuelta, no es magia, digamos. Yo vuelvo a repetir, las políticas nacionales sobredeterminan cualquier dinámica internacional, porque efectivamente, uno lo que vio de la crisis fueron dos cosas interesantes: que sí, que el mundo se redujo su tasa de crecimiento, se ralentizó, que la verdad que no me salía, pero que también pasó una cosa interesante, que aumentó como nunca la tasa de desvío estándar de la tasa de crecimiento de otros países del mundo, porque no todos lo pasaron lo mismo, no todos hicieron las mismas políticas y no todos tuvieron los mismos resultados. La crisis generó al mismo tiempo una ralentización y un fuerte incremento de la tasa de dispersión de los senderos de crecimiento nacionales, en el cual Argentina